y de Huelva, quien hará su ponencia sobre la presencia de la mujer en la Constitución de Antequera. ¿Se me escucha bien, no? Sí. Sí. Por si acaso. Bueno, pues yo antes de empezar con el tema de la mujer, voy a hacer primero una contextualización histórico-política de la Constitución, que creo que ya una compañera lo ha hecho. Y bueno, voy a comentar un poquito en qué contexto se da, ¿no? El fracaso de la Primera República sube al republicanismo una grave crisis. La revolución regionalista cantonalista que se da en 1873 y 1874, que se extiende mucho en Andalucía gracias al movimiento anarquista, al movimiento libertario, fue definida duramente por el general Pavía, que es el golpista que luego abriría paso a la primera restauración borbónica, ¿no? La segunda es la que estamos sufriendo ahora. 1883 es un año difícil porque en Andalucía es el escenario del hambre, de las epidemias y también del desplome de las clases burguesas urbanas. El nuevo régimen se consolida y da un rumbo autoritario a la revolución burguesa. La mayoría de los trabajadores, los ganaderos, no ven otro refugio que las organizaciones anarquistas, y cada vez se vuelven más numerosas y se extienden más por Andalucía, ¿no? Y algunos alternan esta militancia sindical anarquista con la militancia política en la fila del republicanismo radical. Montajes como por ejemplo el de la mano negra pone a los opositores en el patíbulo y en verano se dicta el estado de guerra en medio de Andalucía. En este contexto aparece por primera vez en Andalucía un código del derecho al trabajo y el derecho a la igualdad total y radical de las mujeres, y no solo refiriéndose a los sufragios, nos referimos evidentemente a la Constitución de 1883. Esta Constitución, creo que somos todos conscientes ahora mismo de que es de las más avanzadas, si no de las más avanzadas de Europa. Por lo menos en aquel momento yo creo que incluso en la actualidad. La Constitución andaluza declara la libertad de enseñanza, de pensamiento y de expresión, la igualdad de la mujer y su derecho al voto, declara el sufragio universal permanente y la igualdad ante la ley de ambos sexos. En este punto confiamos en esta Constitución, en que cuando se utiliza el genérico ciudadano englobe tanto a hombres como mujeres, y no ocurra como por ejemplo ocurrió con la Constitución francesa de 1791, la que ocurre en la Revolución Francesa, donde filósofos tan reconocidos como Voltaire o Rousseau declaraban que cuando la Constitución ponía hombre y ciudadano, se refería solamente a las personas de sexo masculino y no incluían a las mujeres, y por lo tanto por eso no ponían mujeres ciudadanas. En este caso, pues, al parecer, por lo menos nosotras entendemos que no ocurre así. En aras a la emancipación, se dispone el derecho a la instrucción pública, gratuita y obligatoria para ambos sexos, así como la prohibición de las órdenes religiosas como una forma de hacer realidad, por una parte, el derecho a la libertad religiosa y también a la libertad de educación, ¿no? Un poco lo que estaba comentando el compañero con el tema de las órdenes religiosas que se ocupaban con el tema de educación. También se proscriben los impuestos indirectos, se garantiza el derecho de propiedad, pero siempre limitado por los derechos sociales. Y de todo esto se puede disfrutar la mujer andaluza en un reconocimiento sin precedente de estos derechos tan solo comparable a la situación jurídica y a la situación social de la que disfrutó el Aragón, muchos siglos anteriores. Sin embargo, nosotras consideramos que no todo fue positivo para la mujer en esta Constitución. Empezamos porque en la asamblea de los federales andaluces de Antequera, de los constitucionalistas de quien nace esta Constitución, no hubo mujeres. En la construcción de este proyecto de Constitución de Antequera, o todos eran hombres, o si hubo alguna mujer, no será hombre, por lo cual seguramente no había ninguna. Uno de los puntos que se le da importancia es la incorporación de la mujer a la que se le concede la independencia civil y social, también con la mayoría de edad. Un poco lo que comentaba el compañero en el artículo 14 de la Constitución Federal, que es el que ha leído antes. Además de la instrucción gratuita y obligatoria para hasta los 12 años para ambos sexos. Sería el artículo 13, apartado 1.
Para nuestro entender, en este artículo le faltaría el concepto igualitario. Cuando hablamos de instrucción, no es lo mismo instrucción que educación tal como conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque a los niños se les instruía en la lectura, en la escritura, y a las niñas en la obediencia marital y el comportamiento social para que aprendieran a seguir con intereses culturales para el Entonces, este razonamiento es el que nos lleva a pensar, por ejemplo, por qué el voto de la mujer es considerado como, es condicionado, aunque consideramos como un gran avance, pero sin embargo el voto de la mujer es condicionado. Según el artículo 15 del título 3 de la Constitución Federal, todo ciudadano andaluz es elector. También las mujeres que, poseyendo condiciones de ciudadanía, cursen o hayan cursado en establecimientos de enseñanza secundaria o profesional, nacionales o extranjeros. Es decir, ya la mujer se le sigue un nivel académico o un nivel de estudio superior al del hombre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el ciudadano andaluz hubiera estudiado o no tenía derecho al voto, y sin embargo la mujer necesitaba estudios superiores para poder votar. Y si es así, se estaba excluyendo pues, a casi la mitad de la población andaluza, incluso más de la mitad de la población andaluza. Es decir, todas las mujeres, ¿no? A pesar de que tuvieran una cierta instrucción obligatoria. Su razonamiento para promulgar este artículo con estas condiciones no lo sabemos, o sea, en la intencionalidad. Y tampoco podemos alegar que se pudiera tener en cuenta el contexto de la época, ¿no? Que sería el siglo XIX, porque precisamente en el siglo XIX es un siglo caracterizado por huelgas, insurrecciones, revoluciones, y en todas ellas las mujeres que estaban, como siempre han estado, estuvieron, están y estarán y estaremos, y habían luchado a la par de los hombres, no al lado de los hombres. Otro argumento que se podría haber considerado es que si la mujer votaba era por la influencia del confesionario, la influencia religiosa, que por ejemplo fue algo de lo que alegó Victoria Kent en la Segunda República cuando el famoso debate con Clara Campoamor de si las mujeres podían votar o no, alegaba que el cura tenía un peso muy importante en la opinión de la mujer. Sin embargo, aquí en la Constitución Antequera, en el artículo 12 y 13, apartado A, se prohíbe toda suerte de comunidades religiosas, con lo cual ese temor al confesionario se supone que no tendría que tenerse. Tampoco se puede alegar una falta de compromiso en la lucha por los derechos sociales, laborales que tuvieron las mujeres, porque en aquella época justamente, en el siglo XIX y además a finales del siglo XIX, las mujeres de todas las clases, en especial las mujeres de clase obrera, estaban tremendamente politizadas. Por todo lo que comentaba antes de que el siglo XIX se caracteriza por revueltas, insurrecciones, de un fuerte carácter campesinado, un fuerte carácter popular y de un fuerte carácter obrero. Entonces, dudamos mucho de que estos señores de la Asamblea de Antequera ignorasen la valía en la lucha obrera, política, social, en igualdad con los hombres y que por lo tanto las mujeres necesitaran estudios superiores para poder votar. En este sentido, tenemos aquí unos ejemplos de varios años en los que se producen insurrecciones y revueltas en las que las mujeres son las protagonistas aquí en Andalucía, como 1868, 1842, 1862, la huelga de las cigarreras de Sevilla, donde llegaron a conseguir incluso guarderías para sus hijos. En 1846, que está la huelga de mujeres, solo de mujeres de la industria textil de Málaga, de la Aurora, donde solo se le unen los hombres cuando ya son despedidos porque no podían seguir trabajando por la falta de trabajo que les suministraban las mujeres. La huelga de hambre de las mujeres de Huelva, de la huelga de las paineras de Cádiz, etc. ¿no? Bueno, una serie de huelgas, insurrecciones y revueltas. Y luego tenemos el artículo que más dudas nos plantean, que es el artículo 84 del título 9 de la Constitución Federal, que habla del ejército. El ejército permanente y la Reserva Federal constituyen la fuerza pública. El primero se compone de voluntarios enganchados por 5 años. La segunda de todos los varones útiles de 20 a 25 años. En la primera parte del artículo no especifica si el ejército permanente lo constituirían hombres, mujeres o solo hombres, porque se supone que son elegidos por lo oficial y tal. Pero en la segunda parte del artículo, cuando habla de la Reserva Federal, sí especifica afectando a los hombres y por lo tanto excluyendo a las mujeres. Esto a su vez también nos cuesta entenderlo porque las mujeres ya en su momento, ya con anterioridad, han demostrado su actitud para la lucha armada. Por ejemplo, en la Comuna de París, las mujeres lucharon contra otro con los hombres, incluso en algunos casos llevaron la delantera, como Louis Michel, por ejemplo, que encabezó la manifestación de mujeres que impidió que los cañones parisinos llegaran a Versalles.
Otro ejemplo más cercano en el tiempo lo tenemos en el Cantón de Cartagena, que es el que más tiempo duró y en el que existe más documentación. Y aquí las mujeres también lucharon hombro a hombro con los hombres, y además fue el primer lugar del Estado español donde votaron las mujeres y donde además decidieron las condiciones de rendición a las fuerzas represivas. Por lo tanto, dudamos del desconocimiento o falta de reconocimiento para la valía de la mujer en la defensa armada de su pueblo. O en otro caso, que la Junta Federal, que en este caso estaba formada solo por hombres educados, formados en el sistema burgués patriarcal, decidieran seguir utilizando a las mujeres, como se venía haciendo desde el comienzo de los sistemas económicos de producción y dominación, como reserva de fuerza productora y reproductora. Y en este punto hago un inciso para explicar un poco de que la relación que tiene el patriarcado con los sistemas económicos de dominación. El patriarcado surge cuando surge la propiedad privada, cuando empieza el orden de producción, cuando se crea un tipo de civilización o de sociedad un poquito más elaborada, donde surge una clase dominante y una clase dominada. Esa clase dominada ostenta la propiedad de los medios de producción como la tierra, los animales. También empieza a ejercer una especie de dominación sobre el ser humano, y en ese sentido también del hombre por el hombre y del hombre sobre la mujer, del hombre de la clase dominante sobre la mujer. Y en este sentido, evidentemente, a la mujer se la empieza a considerar como un medio de producción más, ¿no? En este caso, como un medio de reproducción. Entonces, por eso decimos lo del punto anterior del tema heteropatriarcal. En conclusión, al estudiar la Constitución de Antequera, seguimos viendo que a pesar de que hay avances muy significativos y que a pesar de los distintos hechos históricos que las mujeres han protagonizado, han sido o un poco invisibilizadas a conveniencia de un patriarcado capitalista que no quiere dejar de ser.